del agravio contra la mujer, la mentalidad del machismo, es cuando se cambian los niños. Y los niños son los que dicen, no, yo respeto a mi compañerita, es igual que yo. Bueno, Patricia, llegó Ervin Bazán. Hola, Ervin. Está con qué nosotros. Gusto. Qué gusto. ¿Qué tal, Ervin? Qué sorpresa. Qué gusto y qué sorpresa. La que nos ha dado. ¿Qué Sí. tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Pues bien, contento. ¿Saben qué es? Yo ahora que salía de la casa le decía a mi esposa, y justo antes de abrir la puerta le decía, wow, acaba de cambiar mi vida. Claro. Porque es la... Me encanta lo que Que- dijiste, Yerko- porque eso es real. Uno da el paso Sí, y no se da cuenta. Y hay momentos en la vida, la verdad es que hay momentos Qué en la lindo. vida en que no toca más que arrollarse las mangas y meterse y mojarse. Mojarse. Y mojarse. Ya no mirar desde palco Ya no, las bueno, cosas. en realidad yo No tanto, ¿no? Porque creo que como iglesia siempre Como iglesia estuvimos ustedes han implicados, estado. comprometidos, Sí. pero hay otro lugar donde se toman las decisiones, ¿no? Y entonces como iglesia, evidentemente, el rol de la iglesia es básicamente orientar las conciencias. Y hay que ver si a uno lo escucha. Claro, claro. Y es en otro lugar donde se están tomando las decisiones que afectan la vida de todos. Entonces yo le decía a mi mujer, me acaba de cambiar la vida. Es la primera entrevista, quiero que lo Sí, sepan, es la sí, primera gracias. entrevista Muchísimas donde voy gracias. a hablar de esta candidatura. Yerko Guevara, que es un gran amigo, me había pedido la primicia. Muchas Como gracias. amigo se lo conté, pero se atrasó un poquito Yerko, así que Tufi le ganó. Nos ganamos, nos apuramos. Ervin, yo leí anoche las listas y dije, Ervin Bazán, tuve que buscar el segundo ¿Será un homónimo? apellido y contrastar y poner luego en el Twitter, porque me parece interesante este Yo le mandé batacazo. la foto y le puse él. No me confirmaba Gustavo Pedraza, lo logré confirmar cruzando el segundo apellido, digamos, ¿no? Es otro tiro de media cancha. Sí. Esta Es un vez tiro de media cancha también. para el partido. Para Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana. Pero además va por el cuarto diputado, ¿no? Candidato a cuarto, ¿no? Así es, titular, cuarto plurinominal, creemos que Plurinominal. está dentro de la franja de Exacto. seguridad. Evidentemente, comprenderán ustedes, no hubiera dejado un espacio que tanto amo, porque no era solo una actividad profesional lo de la dirección de prensa y la vocería de la Iglesia Católica, era una realización, era un sueño cumplido en mi vida. Tengo 36 años y ya cumplí un sueño en mi vida, que era servir a mi iglesia católica profesionalmente. Entonces, no iba a dejar un espacio que tanto amo si no hubiera sido por una posibilidad real de hacer algo, de hacer incidencia en la vida pública. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa función, Ervin? En la 8 iglesia? años. 8 años. 8 años. Eso, ¿qué hizo antes de estar en la función de la iglesia de vocería, de An- portavoz? Justo antes de ser director de prensa del arzobispado, estuve en Pastoral Social Cáritas, dirigiendo el equipo de análisis de coyuntura, que era un poco esto, o sea, hacer análisis de coyuntura precisamente, y era un análisis interdisciplinario con profesionales de las distintas ciencias empresariales, económicas, humanas. ¿Prácticamente toda su vida ha estado vinculado a la iglesia? No, porque justo antes de Pastoral Social Cáritas estuve en medios de comunicación. Hice un poco de calle haciendo periodismo, hice presentación en televisión. Algunos no recuerdan porque esa época, pese a que todavía soy joven, 36 años, ya prácticamente me estaban abandonando los cabellos, pero mucha gente no recuerda porque tenía de pronto cabello en esa época. Yo fui presentador de televisión en Bolivisión, primero, una revista Claro. matinal, pero además de variedades. ¿Ah, sí? Antes se decía femenina, ¿no? Era una revista de variedades, una revista femenina de 8 a 10 de la mañana en Bolivisión, era una revista nacional. ¿Usted estudió periodismo, comunicación? Yo soy comunicador social, evidentemente mi inclinación fue más hacia el periodismo, después con algunas especialidades en gestión de imagen corporativa, en resolución de conflictos en comunicación, y también en periodismo digital, y también con una especialidad en lo que hacía en la iglesia, ¿no? ¿Dónde estudió la carrera? En diaconía, yo soy diaconía? de diaconía de la Diaconía, Universidad mira Católica vos. Boliviana. La especialidad en periodismo digital la hice en la Universidad Gregoriana de Roma. Y lo que hice con la UPSA fue el tema de gestión de imagen corporativa. Qué bueno. Y la pregunta... Todo comunicación. Perdón, ¿te sorprendió mucho la invitación? ¿Cómo fue la invitación? ¿Cómo llegaron a tu Cuéntenos, casa? a ver, la Erwin, gente que le nos interesan dijo que le esos costó pequeños tomarla, detalles. ¿eh? Sí. Bueno, Detrás de las noticias están las historias. Nosotros sí, queremos la sí. historia. Bueno, en realidad, si bien soy conocido por ser vocero de la Iglesia Católica, en realidad también soy cofundador de la Plataforma Ciudadana por la Vida y la Familia, pero siempre desde atrás.
siempre desde atrás, porque mi rol era otro en la esfera pública. Siempre desde atrás, desde el ejercicio de la comunicación con la plataforma, apoyando, asesorando. Digamos que soy asesor de la plataforma, o he dejado de serlo, digamos, a partir de ayer. Y entonces con la plataforma se hizo básicamente un discernimiento que es casi obvio, que uno es el trabajo de resistencia en las calles y otro es el trabajo, digamos, de ser parte de la legislación o de la práctica legislativa. Y con la plataforma se vio la necesidad de incidir en el tema legislativo. Y entonces era algo que se buscaba para los otros, sí, para los otros miembros de nuestra plataforma. Siempre he estado en segunda línea, siempre he estado en segunda línea, apoyando, moviendo. He formado en comunicación, en esto a mucha gente para que sea vocera de ciertas causas que siempre he venido apoyando. Pero de pronto un amigo, Agustín Zambrana, empezó a moverse, etcétera. El búnker. El búnker. Sí. El búnker. Agustín fue el nexo. Bueno, Agustín es también un hombre católico, lo dice a los micrófonos. Agustín también es un activista por la vida y la familia, lo dice también a los micrófonos, entonces es un amigo cercano nuestro. Y de pronto fue Agustín el articulador, efectivamente. Te llamó, te visitó, ¿cómo fue? Contanos la historia. Es que No somos tan amigos, ¿no? O protocolar. sea, nos encontramos en persona, Sí. también nos whatsappeamos, también nos llamamos. Entonces un día ¿Se tomaron un café? Un día nos tomamos un café en la oficina, sale esto, y evidentemente es una decisión controversial, lo entiendo, por La muchas invitación razones. viene de Carlos Mesa, de Gustavo, De del Gustavo. Nexo, de Gustavo. De Gustavo. Ah, ya. La invitación viene de Gustavo, el contacto fue a través de Gustavo, con cierta gente, etcétera, entonces, pero viene un poco a través de Gustavo, un profesional que creo que todos respetamos, es un profesional cruceño formado en nuestras universidades, con una especialización, por supuesto, en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard. Entonces, en términos de competencia profesional, mucho cariño, mucho respeto, pero también en términos de cariño al terruño. ¿Tenían amistad con Santa Gustavo, Cruz. con Carlos Mesa? Muy poco con Gustavo, en el sentido que he ido a muchas conferencias de Gustavo. Te cuento que Gustavo estuvo en agosto, o sea, hace poquito, del año pasado, en agosto, en la asamblea del Consejo Presbiteral de Santa Cruz. Es decir, lo invitamos, como iglesia, lo invitamos para que nos dé un análisis de la De realidad. contexto, sí. Sí, entonces de ahí un poco la conversación, etcétera, pero jamás, digamos, pensé compartir un proyecto político, ¿no? ¿Y con Carlos Mesa? ¿Hay relación? No. No. Tengo que ser claro, honesto y directo. Creo No han que sí. conversado. Creo que sí hemos venido a cambiar la política desde nuestro pequeño espacio. No pretendo cambiar ese monstruo, pero pretendo cambiar un poco la forma en que, o por lo menos a mi entorno cercano, pretendo hacer una política de otra manera, entonces tengo que decir las cosas con claridad. A Carlos Mesa no lo conozco en persona, seguramente tendremos en lo sucesivo oportunidad de conocernos, seguro que tendremos también diferencias en formas de pensar, pero creo que ese es el desafío. Yo he asumido un desafío no solo de juntarme con aquellos que están convencidos en lo que yo creo, es decir, juntarnos entre convencidos, sino de procurar hacer incidencia en otros espacios que a lo mejor tienen un pensamiento plural, pero sin perder yo mi identidad y esa convicción que he ganado en tantos años de iglesia. La pregunta de repente más necesaria. La iglesia, usted ha sido brazo derecho en la parte de comunicación prácticamente del cardenal, ahora el arzobispo actual de Santa Cruz, el arzobispo cruceño, el monseñor Sergio Gualberti. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Termina la relación? ¿Termina su rol de vocero o portavoz del arzobispado? ¿Cuál es la situación? ¿Qué le dijo el arzobispo? Bueno, lo más simple y lo menos importante es que me desvinculé del arzobispado, evidentemente con una carta formal, me he desvinculado laboralmente del arzobispado, es decir, ya no soy más director de prensa del arzobispado como corresponde y por seriedad y por respeto a los diferentes ambientes donde me movía y donde me tengo que mover ahora. Y lo más importante, más allá de la desvinculación laboral, lo más importante fue la conversación con los obispos. Te diré que Monseñor Sergio es una persona de grandes sentimientos, una persona de una talla humana que yo admiro muchísimo. En algún momento yo dije, yo no voy porque como vocero vos tenés que dar la cara y estar convencido de lo que decís. Entonces en algún momento yo pensé, no me imagino en el ambiente político porque implica dar la cara también por otros.
Y para mí el respeto personal es algo muy importante. Entonces yo por la iglesia daba la cara, pero con profunda y absoluta convicción, porque amo la iglesia, así como amo también a las personas que la presiden, porque se han ganado ese cariño, por su calidad humana, por su conciencia de pastores. Entonces, en el caso de Monseñor Sergio fue una despedida muy difícil, inevitablemente llena de afectos, y decía que Monseñor Sergio es una persona de muchos afectos, pero que es un poco sobria a la hora de demostrar sus afectos. Pero ¿Cuándo fue la despedida? la despedida fue el jueves, Pues, pero inevitablemente nos fundimos en un abrazo. O sea, Monseñor Sergio, que no da abrazos, nos dimos un abrazo, no sé, yo a él lo ¿y siento qué le como dijo el padre. monseñor de esta decisión? De hacer política, digamos. Pues me dijo, no me dijo nada que no esperara, me dijo que me meto en la boca del lobo, efectivamente, ¿no? La política está cargada de descrédito, eso ni qué hacer. La política se ha convertido más o menos Bien lo que te digo. Muy bien. más o menos en el dilema. interesante. La política se ha convertido más o menos en el dilema del huevo o la gallina, ¿verdad? Sí, O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y lo mismo en la política, es decir, se plantea ante dos dilemas. La política es una actividad de gente sin escrúpulos, donde los buenos no se meten, el huevo. Sí. Y como los buenos no se meten, la gallina, como los buenos no se meten, la política sigue siendo el espacio de gente sin escrúpulos. Sin escrúpulos. Entonces, si los buenos no se meten, esto va a seguir siendo el espacio, y no porque me llame bueno, sino porque evidentemente la gente cree que la gente de bien, mucha gente, ¿no?, tiene esa idea instalada, que la gente de bien no debiera meterse en la política. Y entonces Monseñor Sergio me dice, te estás metiendo en la boca del lobo, vas con la bendición del Señor y nunca pongas en duda tu identidad católica. Esas fueron, o sea, me dijo un montón de cosas. Claro. Por esas fueron las últimas palabras antes de Las fundirnos que en un pegaron abrazo. más. Sí, a propósito de eso, Erwin, porque una primera reacción de ciertas personas en el Twitter es, ¿no? Bueno, Erwin va a ser candidato a diputado, quiere decir que la iglesia hace política. Eso es lo que dijeron, pero está quedando claro que usted se desvincula de la iglesia hablando institucionalmente. Voy a decir mis últimas palabras como vocero. La iglesia hace política, por supuesto que hace política. Claro que sí. Yo pediría un aplauso para esa frase, porque todos hacemos política. ¿Por Pero qué la por iglesia supuesto. no debería hacerlo? Y la política hace... Es la y polis. la iglesia... Claro, es la polis. Grande, es la es polis. Es la por vida Dios. de todos Esto lo que hacemos es en política, sociedad. todo es política. Y la Educación iglesia- es política. Y la iglesia particularmente hace política Grande. en la medida que busca la justicia y el bien común. Entonces, como vocero siempre he tenido, si usted quiere, hasta el gusto de responder a personas como Álvaro García Linera cuando pretenden que la fe, y no importa cuál fe, pues la católica, la cristiana evangélica, la musulmana, la que sea, cuando pretenden que la fe se reduzca a la vida íntima, que se encierre en los templos. No, 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 no. ¿Usted sabe por qué en Corpus Christi, ni bien terminada la celebración en el estadio, salimos con Cristo Eucarístico por las calles hasta la catedral? Precisamente porque es una manera de mostrar que la fe está también para el ejercicio de la vida pública. Es más, yo no estoy asumiendo el enorme riesgo, el enorme sacrificio, y en primer lugar para mi esposa y para mis hijos. Tengo un hijo, Santiago, 2 años, Sofía, 4 años. Tan solo pensar que voy a llegar a la Asamblea Legislativa y que voy a estar 3 días en La Paz, me parte, me rasga el corazón, lo digo con sincero afecto de padre. Entonces, tiene que ser algo que estoy dispuesto. Por el sueldo no es seguro, porque tampoco eran su profesional. Yo me iba a la empresa privada, creo que con las competencias profesionales que tengo en la vida privada, en el empresariado, iba a ganar muchísimo más. Así que por el sueldo no es. Tiene que ser por algo más. Y entonces es por la fe. Yo es por la fe. Otro tendrá otras razones. Entonces, la política se ha convertido en ese espacio donde no hay que pringarse, ¿no? Y no digo que uno vaya a quedar inmaculado, porque ahora van a empezar los etcétera. Todavía no tengo ese, como dicen, ¿no?, los políticos, ese cuero, ese cuero grueso, etcétera. La familia. Bueno, mi esposa no lo compartía en principio, pero ahora está intentando escuchar la voz de Dios. Así lo ha tomado ella, desde un punto de vista más espiritual. Hay que dejar a Dios ser Dios y Dios nos dirá qué es lo que va a hacer contigo en la política. Así casi palabras textuales de mi esposa, que ha decidido acompañarme. No digo que esté feliz. ¿Qué esposa va a estar viendo que su marido? Ahora van a empezar a hablar para su marido, ahora
ahora va a estar un poco más ausente del hogar. Dejar Pero- de tener el tiempo Pero real. también hay algo, y conecto con la pregunta que me hiciste anteriormente, que te dijo la Iglesia. También hay algo que me dijo Monseñor Aurelio Pessoa, secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, porque efectivamente la Iglesia hace política en la medida que busca la justicia y el bien común. Y siempre se lo hemos dicho a quienes nos gobiernan ahora, que son los que más han atacado a la Iglesia. Siempre hemos estado en fuego cruzado de alguna manera, siempre hemos sido blanco de críticas del gobierno. Pero la Iglesia no se mete en política partidaria. Sí. ¿Ah? Y es por eso que me he desvinculado laboralmente de la Iglesia Católica. Soy un laico, ustedes lo saben. ¿Piensa algún día volver? No me he alejado de la Iglesia y no lo voy a hacer jamás. Es decir, ahora me he desvinculado profesionalmente, laboralmente, dejo de ser un dependiente de la Iglesia, pero voy a estar cerca, muy cerca de mi Iglesia, porque en el fondo, querido Tufi, te lo digo con toda honestidad, pretendo seguir siendo la voz de la Iglesia desde otra esfera, es decir, ¿Sabe si hay otros profesionales como usted, laicos o finalmente religiosos, que han tomado la decisión en esta campaña de entrar? lo desconozco aún, ya revisaremos las listas con más toda detenimiento. Pero mire, no voy al Congreso para hacer una parcela. Es decir, para juntarme, insisto con esto, ¿no? El sentido de pluralidad es muy importante desde el periodismo. Soy periodista también, decía que me fui más por el lado del periodismo siempre. De hecho, fui director de la revista matinal informativa de Megavisión, fui presentador, director de noticias. Es decir, comprendo el sentido y lo importante que es la pluralidad. Entonces no voy al Congreso a hacer una parcela. Creo que no se trata de encontrarme allí en el Congreso y ver quiénes son mis amigos y mis enemigos. Creo que se trata de construir juntos, ¿no? Esa es una convicción, desde mis valores, mis principios, lo que creo, pero construir juntos es una posibilidad. Entonces, de pronto, si usted quiere, los únicos enemigos que encontramos al frente serán aquellos que no estén de acuerdo en respetarnos, en hacer democracia. Creo que la democracia la palabra democracia y el sentido mismo se lo ha vaciado completamente, y creo que hay que hacer de la democracia una palabra honesta. Y creo que en eso estamos todos, ¿no? Incluso quienes están apoyando las intenciones de Evo Morales de perpetuarse en el poder, creo que quieren democracia, solo que evidentemente la democracia hoy por hoy se ha convertido en un ejercicio de autolegitimación y no tiene ya como referente la ética y la moral. Y entonces creo que se trata de volver a hacer de la ética y la moral una referencia para la praxis política. Y no que sean los políticos los que se justifiquen a sí mismos, por ejemplo ahora con esta intención de perpetuarse en el poder, que es absolutamente ilegítima, inconstitucional, pero claro, ellos interpretan como les da la gana y entonces están legitimando su propio ejercicio del poder más allá de cualquier referencia constitucional y yo digo ética en sentido general. Muchas gracias, Erwin, por darnos esta primera oportunidad de conversar sobre sus motivaciones, Esta primicia. darnos a conocer primicialmente que se desvincula laboralmente de la Iglesia. Buena suerte, creo que va a ganar el Parlamento con personas como usted. Que la fe lo siga acompañando, porque en la política va a necesitarla. Gracias. Mucha. Gracias por Erwin. sus palabras, las siento cargadas de cariño. Y les va a deseamos tocar, lo mejor. Gracias, de verdad. Va a tocar que los critiquemos ahora. Sí, no, pero les digo ahora mirándole a los ojos, muchas gracias, porque sé que en el periodismo tenemos un dicho, ¿no? Que para ser buen periodista hace falta ser buena persona. Así es. Ahora va a intentar llevarlo eso a la política, porque también creo que la política necesita de buenas Sí, personas, sí, ¿no? sí. Me encanta Qué la bueno. visión que él tiene, que es Sí. hacer de ese lugar público que antes nos pertenecía, que era la polis, que era la política, y el hacer público, un lugar limpio. O sea, no hablar entre convencidos. Así. Me gusta eso. Gracias. Gracias, Erwin. Gracias Suerte. a ustedes. Vamos entonces. a tenerlo seguramente. Ya después hablaremos ya Así es. de aspectos más específicos. Lo así vamos bueno. a seguir invitando. Una Muchas pausa gracias. y ya retornamos. 100.9 Marítima FM.